Bueno, esta es la regrabación de la primera clase del curso de Linux, ya que pues tuvimos algunos problemas cuando realizamos la clase, entonces pues estoy realizando una regrabación para poder hacer como un resumen de lo que vimos y que puedan pues tener como la guía inicial de lo que vimos esa clase, ¿listo? Entonces, después de este video va a ir un video adicional que se trata sobre la instalación de VirtualBox para hacer la creación de máquinas virtuales. Se va a explicar pues un poco todo el tema de la virtualización que es y se va a realizar la instalación de Ubuntu para poder seguir el curso. También se van a dar otras alternativas de pronto si el PC en el que están tratando de ejecutarlo no tiene muchos recursos y demás. Entonces pues eso lo vamos a ver en el siguiente video. Y también va a haber un videito adicional para la creación de una máquina virtual que corra Kali Linux. ¿Listo? Este último es debido a que también estamos realizando un curso de ciberseguridad, entonces más adelante se van a realizar algunos pequeños ejercicios. Entonces pues se va a estar trabajando probablemente sobre Kali, así que lo vamos a ver. De todas formas ya pues vamos a mirar qué es eso de Kali Linux y demás, entonces pues vamos a iniciar. Bueno, este curso básicamente, pues como el nombre lo dice, es un curso que busca dar un poco como las bases de qué es Linux. Tampoco vamos a profundizar demasiado ya que es un curso corto, pero pues sí vamos como a dejar claro qué es eso, de dónde sale. Y pues el principal enfoque es enseñar a manipular y a moverse mediante todo el equipo a través de una terminal de comandos. Listo, ya que es una herramienta muy útil, es una manera muy útil de trabajar, de automatizar tareas, eh, especialmente en entornos donde estemos trabajando. Entonces pues vamos a ver un poco de eso en este curso, ¿listo? Entonces pues bueno, iniciamos por la primera pregunta y es ¿qué es Linux? Entonces pues básicamente Linux ahora se conoce pues ya como un sistema operativo de código abierto, que pues básicamente es un sistema operativo de open source, de uso gratuito. Eh, Algo importante es, como lo vemos en el párrafo de abajo, que está distribuido bajo la licencia GPL-GNU. ¿Listo? ¿Qué es esto? Ya ahorita vamos a ver un poquito de la historia, pero básicamente esta licencia GNU-GPL lo que hace es que cualquier cosa que se haya tomado, o sea, en este caso se desarrollaron unas distribuciones base y cualquier distribución que yo quiera, digamos, modificar para hacer mi propia distribución y demás, yo la debo, cuando yo la tenga lista, digámoslo así, yo la debo de redistribuir, pero de manera gratuita. Es decir, que si yo tomé un proyecto gratuito para hacer, o sea, un proyecto que fue desarrollado bajo GNU GPL, lo modifiqué, le hice cualquier cosa y saqué otra versión, yo la tengo que redistribuir, pero de manera gratuita. ¿Vale? Esa es la manera en la que funciona la licencia, no la puedo vender ni demás. Hay forma de sacarle provecho económico, rédito económico, que ya lo vamos a ver de pronto con un ejemplo más adelante, con una empresa bastante conocida, eh, pero principalmente digamos que todos los desarrollos, todo lo que se haga con software que venga bajo esta licencia y pues con los sistemas operativos GNU Linux debe ser redistribuido de manera gratuita. Digamos que así funciona. Eh, bueno, Linux es un sistema bastante utilizado, a pesar de que no es el sistema de operativo para el usuario común, pues que más se utiliza, no tiene una cuota de mercado demasiado grande entre el usuario común. Eh, Realmente se puede decir que es uno de los sistemas operativos más usados del mundo. Eh, Acá vemos algunos ejemplos. Básicamente Linux está prácticamente en la mayoría de servidores que ustedes se van a poder encontrar de pronto en algún trabajo que pues estén realizando. Es muy raro ver servidores por ejemplo, Windows Server, a pesar de que de pronto el número pues puede ser algo significativo cuando lo vemos números a nivel global. Realmente el porcentaje de servidores que no usan Linux es tremendamente pequeño.
¿Listo? Eh, bueno, también uno de los usos más comunes es que no solo se usan servidores, sino que por ejemplo también la mayoría, si no estoy mal el dato es que las 500 supercomputadoras más potentes que existen actualmente, todas, absolutamente todas, corren Linux. ¿Listo? O no necesariamente Ubuntu, sino Linux, un sistema operativo Linux, ¿listo? Basado en GNU Linux. eh, ya que lo vamos a ver de pronto con algunos sistemas operativos que les voy a mostrar más adelante. Lo que se suele hacer es que a veces se personalizan, pues como es software libre se puede simplemente coger una distribución base y hacerle los cambios, personalizarla, quitarle, agregarle y dejarla tal como la necesitamos. Entonces es uno de los usos más comunes que tiene Linux. También lo podemos ver en casos como por ejemplo los teléfonos móviles con Android. Por si no lo conocían, pues básicamente Android está basado en Linux. En este caso hay que hacer un pequeño paréntesis acá. Y es que realmente Android no está distribuido, o sea, no está desarrollado bajo la licencia GNU GPL, ya que realmente no es un sistema operativo completamente basado en GNU Linux. Inicialmente a Linux también no solo se le conocía como un sistema operativo, sino se le conoce como el kernel. Que es un kernel? Básicamente es la parte más importante de un sistema operativo. Es una parte pequeña pero crucial. Es básicamente la parte que se encarga de gestionar la comunicación entre el software. También entiéndase como sistema operativo, que pues el kernel es una parte del sistema operativo. Y cualquier programa que nosotros estemos usando. Básicamente el kernel se encarga de gestionar los permisos, darle o no acceso a los programas al hardware del dispositivo para poder realizar procesos, organizarlos según prioridades y demás. Digamos que es como el cerebro del sistema operativo, por así decirlo. Entonces, es una parte muy muy importante y realmente lo que está usando Android es el kernel de Linux, más no es todo el sistema operativo y todo está basado en GNU Linux, no. Lo que está usando realmente Android es el kernel. Entonces por eso Android realmente no es un sistema operativo, por decirlo así, totalmente gratuito, ya que por ejemplo Google cobra por la licencia de su versión de Android. Hay otras versiones como por ejemplo, de pronto las hayan escuchado, el famoso Harmony OS de Huawei. También es un sistema operativo, pero pues no es un sistema operativo open source, es un sistema operativo propietario, pero está usando el kernel de Linux. Entonces digamos que ahí hay que hacer como esa pequeña diferenciación. Entonces lo que pasa es que ahora se le suele llamar Linux al sistema operativo, pero realmente el nombre correcto es GNU Linux. Ya vamos a ver qué es eso de GNU. Entonces, y pues también el otro uso es computadores de escritorio. Realmente se usa mucho. Claramente contra sistemas operativos como Windows, pues realmente la cuota de mercado de Linux es muy pequeña. Pues comparado con sistemas operativos como Windows, hablando de computadores de escritorio para uso pues de un usuario común. Linux, por ejemplo, es muy usado para desarrollo de software, para desarrollo de inteligencia artificial, por ejemplo, para ciberseguridad. Es muy raro, pues casi imposible ver a alguien que trabaje en ciberseguridad que no trabaje desde Linux, y ya vamos a ver de pronto alguna de las razones. Entonces, digamos que tiene varios usos. También se puede usar en dispositivos IoT, en por ejemplo estas cajitas TV Box que a veces nos venden. Esas cajas corren Linux, realmente lo que están corriendo es una distribución de Android, por lo general personalizada. Entonces, digamos que tiene muchos usos, es un sistema operativo bastante usado, a pesar de que para el usuario común no sea tan normal verlo. ¿Listo? Bueno, vamos a ver un poquito la historia. No vamos a ahondar en cada detalle, simplemente vamos a hacer una pincelada como para que se contextualicen. La primera imagen, lo que vemos acá en la parte izquierda, es a dos personas. Él se llama Ken Thompson y él se llama Dennis Ritchie. De pronto les suenan los nombres, de pronto no. Ken Thompson fue el creador del lenguaje de programación B y Dennis Ritchie fue el creador del lenguaje de programación C, que pues posiblemente todos que estén viendo este video pues lo conozcan.
de pronto no al creador, pero sí al lenguaje. Ellos dos, junto a, si no estoy mal, dos o tres trabajadores más en los laboratorios Bell, es que se me van los nombres de ellos, ellos diseñaron el sistema operativo Unix. Este sistema operativo no es un sistema operativo open source, es un sistema operativo propietario, eh, pero fue un sistema operativo muy importante. Digamos que fue como una disrupción en su momento. Fue hacia el año 69-70 más o menos, eh, que pues este sistema operativo salió a la luz. ¿Por qué fue importante? Porque anteriormente, pues debido a la época ya de la que estamos hablando hace bastante tiempo, eh, los sistemas operativos que se tenían prácticamente que desarrollar para cada máquina que hubiera. Entonces, lo que hizo Unix fue básicamente diseñar el primer sistema operativo que se podía instalar y ejecutar en varias máquinas. Es decir, que ya no había que programar para cada máquina que se desarrollara un sistema operativo, sino que Unix permitía pues ser ejecutado en diferentes máquinas. Esto fue una revolución, fue el primer sistema operativo que permitió hacer esto y pues básicamente generó una base enorme, generó un montón de estándares de cómo debía funcionar un sistema operativo. eh, y pues digamos que esa fue la mayor aportación que tuvo. El problema pues es que era un sistema operativo propietario, entonces pues tenía un valor, un costo y pues no era nada económico en su momento. Eh, entonces, bueno, llegan aquí nuestras otras dos personajes de esta pequeñita historia, a pesar de que acá hay muchas más cosas, pero pues es un resumen. La persona que estamos viendo en el centro es Richard Stallman, es como el conocido gurú del software libre. Básicamente, él, pues tomando los estándares y demás de los sistemas operativos Unix, decidió crear su propio sistema operativo, pero esta vez pues un sistema operativo libre, a pesar de que no usaba absolutamente nada del código de Unix. eh, pues sí estaba usando todos sus estándares para poder hacer un sistema operativo pues totalmente funcional. eh, y pues desarrolló GNU. GNU es un sistema operativo tipo Unix, que fue lanzado más o menos en el 83 si no estoy mal. Eh, y fue un sistema operativo bastante importante. Ellos desarrollaron el intérprete de comandos Bash, que es el que vamos a estar usando en este curso. Desarrollaron también, por ejemplo, los compiladores GCC, que a día de hoy se siguen usando, que son los famosos GCC, G++, para lenguajes como C, C++, Ada, Fortran. Son uno de los compiladores más famosos y que a día de hoy siguen siendo totalmente funcionales. Yo, por ejemplo, programo en C++ bastante y el compilador que uso es G++. Entonces, digamos que fue un enorme aporte también los escritorios Genome, que de pronto no les suene mucho esto, pero básicamente Genome es como un entorno de escritorio, ¿sí? Realmente el sistema operativo, si nosotros quisiéramos usarlo, lo podríamos usar sin un entorno gráfico, este tema de la barrita de tareas, las carpetas, los iconos, eso es básicamente una capa adicional que corre en el sistema operativo, es básicamente como un programa, ¿sí? En Windows, de pronto alguna vez les haya pasado que se buguea y se les muere un proceso que se llama explorer.exe, ese es el gestor de, es el entorno de escritorio de Windows, el explorador de Windows, y el proceso se llama explorer.exe. En Linux funciona, es algo similar, básicamente es un programa que está corriendo en el sistema operativo que le permite al usuario pues trabajar con el sistema de una manera más cómoda. Pero realmente no es necesario tenerlo. Yo podría utilizar un sistema operativo totalmente desde la consola de comandos sin tener absolutamente ningún entorno gráfico instalado, que es por lo general lo más común que se ve en los servidores, que nosotros tengamos una terminal de comandos y hasta ahí, porque los servidores no necesitan estar gastando recursos tratando de correr un entorno gráfico si todo lo pueden hacer desde una terminal de comandos sin problema. Esa es una, por ejemplo, una de las ideas de, pues, de realizar este curso y que ustedes puedan aprender a moverse mediante la terminal de comandos. Entonces, bueno, el kernel de GNU se llamaba Hurt. Pues es un kernel que está muy bien.
pero no era lo suficientemente bueno. Y aquí es donde aparece nuestro tercer personaje, la imagen de la derecha, que es el famoso Linus Torvalds. Él decidió pues diseñar su sistema operativo en base a un sistema que había en esa época. Estamos hablando más o menos del 91, que se llamaba Minix. Él básicamente decidió pues recrear todo un sistema operativo, eh, pues desde cero, ¿sí? En este caso él llamó a su sistema operativo Minix, pero no le convencía mucho, lo terminó cambiando por Linux, que es básicamente su nombre, pero con una X al final, ya que este sistema operativo también es un sistema operativo tipo Unix. ¿Listo? Entonces sigue los estándares que sentó Unix. Entonces, realmente el nombre inicial de Linux, como les mencionaba, es para el kernel, pero ahorita ya se conoce como Linux. En este caso, sobre el 91, nació lo que se conocemos ahora como GNU Linux, que fue una fusión del sistema operativo GNU usando el kernel de Linux, ya que estaba mucho mejor desarrollado. Digamos que ahí pues fue cuando empezó todo. Ellos dos, Richard Stallman y Linus Torvald, fundaron lo que se conoce como la Free Software Foundation y la Linux Foundation. Eh, pues son las dos entidades que se encargan como de llevar a cabo todo el tema de estándares y demás de este sistema operativo. Por si no lo conocen ahí como dato curioso, el pingüinito de Linux sí tiene nombre y se llama Tux. ¿Listo? Por si no lo sabían. Que a veces uno ve el simbolito y piensa que es solo un icono, pero no, realmente es una mascota, entonces pues tiene su respectivo nombre. Entonces, pues eso es básicamente como una pequeñita historia. Faltan un montón de detalles, cosas, personas, empresas, etcétera, pero pues tampoco nos vamos a alargar acá mucho. Eso es como el contexto para que entiendan un poco de dónde salió todo esto. Listo. Acá vamos a ver una cosa. Cuando ustedes estén trabajando sobre Linux, cuando se metan un poquito más en el mundo del software libre y de Linux, van a escuchar mucho la palabra sabores. Esta es una manera de llamar a las distribuciones de Linux. Se dice que Linux tiene muchos sabores. Es decir, que hay muchas distribuciones, ya que es un software, pues como les mencionaba al inicio, es distribuido bajo la licencia GNU-GPL. Entonces cualquier persona puede coger una distribución base y desarrollar su propia distribución y luego dejarla abierta gratuitamente. Entonces, bueno, acá vemos algunas distribuciones famosas. Entonces, por ejemplo, CentOS OS es una distribución que se usa muchísimo en ambientes científicos, en ambientes de desarrollo científicos. Por ejemplo, el CERN, en el colisionador de hadrones, la supercomputadora que está detrás del colisionador de hadrones corre CentOS OS. Incluso tienen una página que de pronto se las compartiré en los comentarios del video, que se llama linuxsoft.cern.ch. Yo la voy a dejar por ahí en los comentarios del video de YouTube. Y ahí ustedes pueden descargar la distribución, tienen el acceso a todos los repositorios y de todo de este sistema operativo, que es el que están corriendo actualmente en el CERN. Entonces, como para que se den cuenta que probablemente en otro tipo de ambientes que no son el usuario cotidiano, Linux es uno de los sistemas operativos más utilizados. Está también Red Hat. Ellos son el ejemplo que yo les estaba diciendo de cómo monetizar el tema de Linux. En este caso su distribución pues claramente es gratuita. eh, pero ellos hacen una cosa y es que ellos desarrollan su distribución, la dan de manera gratuita, pero ellos brindan soporte técnico, ya que su distribución está pensada específicamente para empresas, listo para administración de servidores y demás. Entonces, eh, ellos lo que hacen es cobrar por el mantenimiento, por capacitaciones, por el servicio técnico del sistema operativo, más no por el sistema operativo, ya que es totalmente gratuito. Ustedes podrían ir a redhat.com y descargarse la distribución y utilizarla sin problema, no pasa nada. Entonces, es como para que vean una forma de la que se han pues ideado para poder como cobrar por este tipo de software, a pesar de que es software libre. Abajo vemos dos distribuciones famosas y aparece el Kali que les estaba mencionando.
La que tenemos a la izquierda, uy, acá, la que tenemos acá es Parrot OS. Si ven, tiene la forma como de un lorito. Y la de acá, pues como lo ven, se llama Linux, Kali Linux. El simbolito es un dragón, lo vamos a ir viendo ya cuando la estemos instalando en unos videos más adelante. Estas son dos distribuciones de Linux o dos sabores de Linux que están totalmente enfocadas a la ciberseguridad. Kali es una de las distribuciones más utilizadas. Básicamente es una distribución, en este caso ambas son basadas en Arch, ya vamos a llegar allá, no son basadas en Debian. Eh, y pues básicamente lo que contiene es que son distribuciones que contienen un montón enorme de herramientas, tienen cientos y cientos de herramientas de ciberseguridad, claramente contienen virus, contienen malware, spyware, porque son distribuciones pensadas para realizar pruebas de ciberseguridad y demás, realizar pentesting, pruebas en empresas y demás. Entonces, digamos que son distribuciones específicamente enfocadas a eso. Y en especial Kali es una de las más utilizadas. Arriba vemos dos de las distribuciones más famosas, que son Debian y Arch Linux. Debian es una distribución tremendamente liviana. Es una distribución muy sencillita, muy pequeña. En la que se basan muchísimos sistemas operativos, al igual que Arch. Realmente estas son las distribuciones de las que se basan la mayoría, no todos, pero sí la mayoría de sistemas operativos que vemos actualmente. Ya que son como las distribuciones madres, son distribuciones muy estables, y que consumen muy poquitos recursos. Por ejemplo, Arch. Arch es una distribución bastante peculiar, ya que cuando tú instalas Arch, él simplemente te instala el kernel y te instala algunas otras cosas, algunos otros componentes muy básicos del sistema operativo que necesita pues el sistema para funcionar, y te arroja una terminal de comandos. Eso es todo lo que hay en Arch. De ahí, el instalar Arch es un ejercicio muy chévere para aprender a manejar bien la terminal y para aprender sobre sistemas operativos, porque acá tú tienes que instalar ya no solo programas de instalarlo, yo que sé, un visor de imágenes o algo así, sino de literalmente instalar cada componente del sistema operativo. Por ejemplo, esto no tiene un entorno de escritorio, así que si nosotros quisiéramos uno, tenemos que realizar a mano la instalación y la descarga y la configuración de todo el entorno gráfico y demás. Entonces y pues demás partes del sistema operativo. Entonces es bastante chévere poder hacer la instalación. Realmente no es como que sea muy necesario tener instalado Arch. Yo uso otra distribución, ya la vamos a ver, basada en Arch, pero pues que ya viene con todo instalado y solo es instalarla como cualquier otro sistema operativo. Pero como ejercicio la verdad es chévere. Es chévere, es un sistema operativo bastante estable. Y por ejemplo, pues como les mencionaba, es la distro en la que se basan las distribuciones de Parrot OS y Kali. Debian ya es una distribución un poco más amigable con el usuario, tiene un entorno de escritorio y demás, pero también es una distribución súper liviana, entonces también por eso muchas distribuciones se basan en Debian. Como por ejemplo las que tenemos acá abajo, de pronto ya se les hará familiar el tema de estos loguitos de acá, de pronto no. El primero es el famoso Ubuntu, que es el que vamos a estar utilizando en el curso. Eh, el segundo es un sistema operativo que se llama Linux Mint, que es una versión muy eficiente y muy pequeñita de Linux. Básicamente esta versión está basada en Ubuntu. ¿Listo? Entonces es como una distribución muy ligera de Ubuntu. Ambas obviamente pues a su vez están basadas en Debian. Esta es distribución de acá, de pronto no les suene, más o menos el loguito es una M, la distribución se llama Manjaro. Esta distribución está basada en Arch y por ejemplo esta distribución es la que yo personalmente utilizo, Manjaro. Entonces, digamos que acá lo bueno de Linux es que tienes para escoger un montón de sistemas operativos. A su vez, no todos, por ejemplo Ubuntu no, pero por ejemplo Linux Mint y Manjaro te dejan elegir incluso antes de siquiera descargarlo de las páginas, que pronto lo vamos a ver en el siguiente video de máquinas virtuales. Te dejan elegir un entorno de escritorio. Entonces hay unos entornos hay un entorno como les mencioné que se llama Genome, que es el entorno que por ejemplo utiliza Ubuntu,
pero en sus versiones más recientes pues ya no es un entorno tan pequeño, ya es un entorno bastante robusto, grande, tiene un montón de animaciones y cosas súper bonitas, pero pues como podrán intuir eso requiere recursos, eso es decir un entorno de escritorio Genome, pues es muy difícil que les corra de una buena manera fluida en un computador con 2 gigas de memoria RAM porque ya no está para eso. Ubuntu, si no estoy mal, ahorita ya está pidiendo de base 4 gigas de memoria RAM y de recomendadas 8, cosa que por ejemplo no pasa con Linux Mint. Este sistema operativo usa como base un entorno de escritorio que se llama XFE, que ya lo vamos a ir viendo, que es básicamente un poco imitar la interfaz de Windows, pero es un entorno de escritorio muy liviano, consume muy poquitos recursos. Entonces para PCs un poco más modestas es muy útil usar otra distribución que no sea Ubuntu. Acá nosotros vamos a ver la terminal de comandos y lo vamos a estar trabajando sobre Ubuntu. Pero así como lo estamos trabajando acá, yo podría estar trabajando en Manjaro o en Linux Mint o en Lubuntu o en Red Hat o en Kali o en CentOS y va a ser exactamente igual. Listo, para que no se preocupen porque pues ya lo vamos a explicar un poco en los siguientes videos. A veces cuando están haciendo la máquina virtual se van a dar cuenta de que si no tienen los recursos suficientes, Ubuntu se va a colgar bastante. Pues porque está atrás del hecho corriendo en una máquina virtual que ya de por sí el propio software de la máquina virtual está gastando recursos. Entonces pues va a ser como correr algo sobre otra cosa, sobre otra cosa. Entonces pues va de pronto a generarles algún poquito de problemas. Por eso les menciono las distribuciones. Lo vamos a ver la otra clase. Les voy a mostrar varias recomendaciones eh, que pueden utilizar como alternativo a Ubuntu. Les voy a dar un poco más o menos los recursos que necesitarán para correr cada uno y demás. Los vamos a ver un poco por encima como para que se puedan dar una idea antes de instalar una máquina con Ubuntu. Pues de pronto digan, no, la verdad mi PC es un poco más modesto. Casi que yo tengo los recursos para correr Ubuntu solito como sistema operativo en el PC. Entonces más bien me bajo otra distribución y corro una distribución más liviana que igual van a poder seguir el curso sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a continuar. ¿Cuáles son las ventajas de Linux? Primero que es open source. Segundo que es un sistema operativo muy estable, como les mencionaba. Realmente no está tan enfocado al usuario común. Es pues ampliamente utilizado también, pero pues la cuota de mercado comparado, como les dije, con sistemas operativos como Windows, pues es muy pequeña. Eh, pero pues debido a que es el sistema operativo más utilizado en servidores, pues se podrán dar cuenta que no es como que un servidor se pueda estar reiniciando cada 20 minutos porque hubo un error por ahí en algún lado, ¿no? Entonces, pues es un sistema operativo muy robusto, muy estable. El hecho de que sea open source significa que hay un montón de gente detrás del desarrollo. Incluso si ustedes tuvieran el conocimiento suficiente, podrían entrar a ayudar a programar literalmente el sistema operativo, si ustedes quisieran, a ayudar a contribuir al kernel, agregar funcionalidades o sea, y demás. Entonces es un sistema operativo muy estable por eso, porque no lo está revisando una sola persona y ya, sino que es un montón de gente con mucho conocimiento la que está detrás del desarrollo y sigue haciendo mantenimientos, agregando nuevas características y demás. Asimismo, siguiendo por la línea de los servidores, es un sistema operativo que consume muy poquitos recursos. No siempre, como les mencioné en la diapositiva pasada, hay cosas como el entorno de escritorio que de pronto puede hacer que consuma mucho más recursos de lo que realmente debería estar consumiendo y demás. Entonces, eh, digamos que eso puede variar un poco, pero pues la mayoría de distribuciones Linux se van a dar cuenta que son muy eficientes y que corren en PCs de bajos recursos. Los sistemas operativos GNU Linux son muy buenos para revivir computadoras viejitas que tengamos por ahí guardadas. Son muy buenos para eso. Lo otro es que vamos a familiarizarnos mucho con la terminal de comando. Realmente en Linux es más fácil moverse por todo lado. Bueno, realmente en casi cualquier sistema operativo cuando uno lo empieza a usar y le coge el tiro, moverse por una terminal para hacer ciertas cosas o para automatizar tareas es muy chévere. Con Bash podemos hacer una cosa que se llama Shell Scripting, que es básicamente programar una serie de comandos
y que pues nosotros los podamos personalizar y simplemente con un pequeño comando en la terminal podamos ejecutar cientos de procesos al mismo tiempo y demás. Eso lo vamos a ir viendo, no vamos a ver ejemplos súper extra exagerados ni nada, vamos a ver cositas básicas, pero sí cómo crear nuestros propios scripts, cómo crear nuestros propios comandos, cómo personalizar incluso los comandos que ya hay con una cosa que se llaman los alias. Entonces eso lo vamos a ir viendo, listo, a medida de estas clases. Eh, bueno, lo otro es que hay una documentación muy grande, pues como es open source, la documentación está bastante bien hecha, es mucha la documentación que ustedes van a encontrar por ahí. También obviamente hay una comunidad gigante, pues porque esto es gratuito y pues cualquiera puede contribuir, ayudar. Entonces es muy chévere porque vamos a encontrar ayuda de muchísima gente cuando tengamos errores, porque seguramente a alguien ya se le presentó y pues nos puede ayudar a solucionarlo. Eh, Porque pues para un usuario que está iniciando, el que se le presente un error en el sistema operativo y abrir una terminal y decir, uy, ¿yo qué hago aquí? No sé, ¿será que me tiro esta vaina? Entonces de pronto es un poco intimidante al inicio cuando uno no conoce cómo moverse por ahí. Entonces es chévere tener una comunidad y una documentación bastante bien robustas para poder, digamos que utilizar con más seguridad el sistema operativo. Pues como les mencionaba también, es un sistema operativo que se usa mucho en el desarrollo, en el tema científico y demás, entonces tiene un enorme soporte y una cantidad de librerías gigante. Incluso hay librerías que solo están para Linux, entonces en el desarrollo es un sistema operativo muy usado, en el desarrollo de software. Entonces es por esto, porque tiene muy buen soporte y tiene muchísimas librerías, es muy estable, entonces es muy chévere desarrollar sobre Linux. Incluso ahorita Windows tiene una cosa que se llama WSL, que es Windows Subsystem for Linux. Linux Subsystem for Windows, perdón. Eh, Básicamente esto es que pues el sistema operativo Windows instala dentro de sí mismo, dentro del propio sistema operativo, el kernel de Linux, y pues nos instala la terminal y otras cosas y pues básicamente podemos como instalar Ubuntu dentro de Windows. Eh, de este caso no es necesario instalar Ubuntu, pero también se podría ejecutar como máquina virtual. Lo importante es instalar el kernel de Linux dentro de Windows y eso nos va a permitir utilizar, digamos que todas las funcionalidades que tiene Linux. Entonces es como para que se den cuenta que incluso a Microsoft le ha tocado digamos que hacerse a un ladito en ese tema y decir, venga, démosle soporte a esto porque es que Windows no es la mejor plataforma para desarrollar y pues la mayoría de gente desarrolla sobre Linux o sobre Mac, que también digamos que Mac es bueno para desarrollar por una sencilla razón y es que es un sistema operativo tipo Unix. Listo, Windows no es un sistema operativo tipo Unix. Por eso, cuando nosotros no, digamos, intentamos compilar programas en Windows para Mac o para Linux, no podemos. Pero si lo quisiéramos hacer desde Linux, si pudiéramos compilar, por ejemplo, para Mac o viceversa, porque ambos son sistemas operativos Unix. Eso también va a repercutir, por ejemplo, en el manejo de la terminal, ya que en Windows no funcionan los mismos comandos que en Linux, mientras que, por ejemplo, en Mac sí funcionan los mismos comandos que en Linux y viceversa. Entonces, no todos, de pronto tienen alguna personalización pequeñita, pero sí su gran mayoría y lo que vamos a estar usando funciona entre estos dos sistemas operativos porque son sistemas operativos tipo Unix. ¿Listo? Y la última es las alternativas de software. Eh, Esto es básicamente que casi que de cualquier programa y para hacer una gran cantidad de cosas tenemos opciones libres. En Linux no vamos a estar preocupándonos por comprar programas, todo es gratuito. Entonces, pues, eh, bueno, exceptuando alguna herramienta profesional o algo externo que no tenga nada que ver con Linux y que pues simplemente tenga su versión para Linux, ¿no? Sí, no necesariamente todo es gratuito, pero todo lo que está desarrollado bajo la licencia GNU GPL, pues como ya les comenté, es totalmente gratuito. Entonces, en su gran mayoría, no, más del 90% de todo lo que vamos a encontrarnos, incluso el 100% de todo lo que vamos a encontrar en las propias tiendas que vamos a ver dentro del sistema operativo, en los administradores de programas y demás, todo es gratuito, ¿listo? Entonces es chévere. Linux no está muy bien, digamos, pensado para ciertas cosas, en especialmente tareas creativas. Por ejemplo, editar videos en Linux es un dolor de cabeza. O
sea, realmente no. Usen Windows y ya no pasa nada. Yo uso ambos sistemas operativos porque pues la mayoría de cosas que yo utilizo solo corren bajo Windows y hay cosas de desarrollo que estoy haciendo en Linux porque no puedo hacer algunas en Windows. Entonces no, tampoco es casarse solo con un sistema operativo y decir ya el resto es malo, sino simplemente es ver cómo puedo yo aprovechar los distintos sistemas operativos que hay, cómo les puedo sacar partido, pues para poder mejorar mi flujo de desarrollo y demás, y mi flujo de trabajo. Eh, bueno, acá vamos a ver una pequeñita descripción de qué es lo que vamos a estar viendo la mayoría del curso después de estas clases de aquí para adelante, porque esta era la introducción a Linux. Eh, y es el tema de la terminal de comandos. Si se dan cuenta, acá hay unas maquinitas. Esto, estas máquinas son las que realmente se llaman terminales. ¿Listo? Básicamente lo que nosotros vemos cuando ejecutamos una terminal de comandos en un sistema operativo es como una virtualización de esas terminales. Básicamente en estas terminales, ¿qué era lo que hacían? Cogían los rollos de papel y realizaban la programación de las tarjetas perforadas con las que se funcionaban los computadores antiguamente. Entonces, eso es lo que se conoce como una terminal de comandos. ¿Listo? Lo que nosotros vamos a ver es más que una terminal de comandos, aunque ese es el nombre que se usa, realmente es, digamos que el nombre correcto vendría a ser eh, un entorno de ejecución o una interfaz de usuario de la línea de comandos, más o menos por ahí, por el estilo. ¿Listo? Es como el nombre correcto. Un intérprete de órdenes también se le puede decir, porque realmente pues nosotros no tenemos una terminal física así como lo estamos viendo ahí, que es lo que realmente se conoce como terminal. Entonces básicamente, ¿qué es lo que nos va a permitir? Esta interfaz nos va a permitir leer y ejecutar instrucciones o programas mediante la escritura de comandos y también lo que yo les mencionaba del shell script mediante la lectura de archivos. Yo puedo programar un archivo que tenga comandos dentro eh, y hacer que se ejecute una serie de procesos. Eso es lo que se conoce como un script. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a ir viendo durante el curso, que pues no es nada complejo, claro, podemos hacer cosas muy locas con eso, pero pues tampoco vamos allá a ver absolutamente cada detalle, por lo que como les digo es un curso corto, la idea sería ver si después se puede complementar, entonces esa es la idea. Eh, como les digo, pues vamos a estar usando Ubuntu. Esto quiere decir que vamos a estar usando un entorno gráfico, es decir, que casi todo lo que podamos hacer en una terminal de comandos lo vamos a poder hacer desde una carpeta y cualquier cosa como lo podemos hacernos en Windows. Pero el potencial que realmente tiene una terminal de comandos es que si nosotros, por ejemplo, no tuviéramos esa interfaz gráfica o quisiéramos simplemente no abrir nada en el computador, sino simplemente abrir una terminal y empezar a trabajar desde ahí, hacer algunos cambios en archivos, conectarnos a un servidor, por ejemplo, eh, todo lo podemos hacer desde la terminal de comandos. La terminal de comandos es muy buena para trabajar grandes volúmenes de datos. Pues obviamente no desperdicia recursos porque pues es una terminal, es básicamente una ventana con texto. Entonces no es muy eficiente, no consume muchos recursos, por eso es la manera que más se utiliza en servidores. Entonces pues digamos que eso es como a grandes rasgos lo que representa y lo que se puede hacer con una terminal. Es muy útil, como les digo, ya cuando uno se acostumbra, por ejemplo, para manejar los repositorios de Git y GitHub y ese tipo de cosas. Es muy útil manejarlo por terminal, es muy chévere, es muy rápido. Entonces es bastante cómodo no tener que ir a buscar un programa y abrir y por allá las opciones, sino abro una terminal, hago unos cuantos comandos, chao, sale. Entonces es chévere. Entonces eso lo vamos a ir viendo pues en el transcurso del curso, ¿listo? Y por último, ya para cerrar, en este caso esto era lo que vamos a ver en la clase uno, pero por los problemas que tuvimos no alcanzamos, eso lo vamos a ver ahorita en la siguiente clase. En la clase número 2 que van a ser estos comandos básicos, que son ls, mkdir, touch, cd, cp, emb y rm. Estos también los vamos a ver junto a otras cositas, eh, que son las flags y los alias. Y también de pronto vamos a ver uno que otro comando más, ya que como pues no lo alcanzamos a ver en la primera clase, vamos a meter más cositas a esta segunda clase para que sea un poco más completa, ¿listo? Entonces esa es la manera en la que, eso es lo que vamos a ver, perdón, en esta segunda clase. Entonces como para que ya vayan dándose una idea.
Pues ya eso sería todo por este video. Este pues fue el resumen de la clase, de lo que hicimos la clase pasada, la primera clase, que por algunos problemas no se pudo grabar bien. Entonces pues vamos a dejar hasta acá y ya nos vamos a ver en el siguiente video viendo lo de máquinas virtuales. Y a continuación ya pues también vamos a ver lo de Kali Linux, también con máquina virtual y ya pues en la siguiente clase empezamos a ver los comandos básicos, ¿listo?